Shalom Beshem Adonai. Qué gusto es para mí poder estar con ustedes una vez más, darles la bienvenida a este pequeño espacio de estudio de Torah. Para los nuevos suscriptores que nos acompañan en este canal, para todas las personas que por primera vez encontraron este contenido y de repente se detuvieron a mirar, bueno, en este canal nos dedicamos básicamente a analizar el texto hebreo de la Torá que escribió Moisés. Algunas personas lo conocen también como el Pentateuco, pero para nosotros es la Torá de Moisés. Hoy vamos a ver algo muy importante acerca de eso. Analizamos varios pasajes de la escritura. Tenemos otros videos en donde estamos haciendo la traducción y un comentario breve del texto de la Torá, del texto hebreo. Lo leemos en hebreo, lo traducimos al español y damos un pequeño comentario. Hemos estado desarrollando un tema que hemos titulado el carácter de Adonai. Como lo hemos dicho ya en varios videos, de repente las personas tienen cierto concepto de qué Dios es, de acuerdo a nuestras vivencias, de acuerdo a las circunstancias de nuestra vida, a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra influencia familiar, pues tenemos cierta noción de qué Dios es y lo concebimos de cierta manera. Pero la mayoría de las veces el concepto que tenemos acerca de lo que Dios es está como un poco apartado de lo que el Eterno dice de sí mismo. Entonces, a través de este estudio estamos viendo los conceptos a través de los cuales la palabra del Eterno, la voz misma del Eterno, nos dice de quién es Él. ¿Sí? Las expresiones que el Eterno utilizó para describirse a sí mismo. Y cuando hablamos de su carácter, hablamos de la esencia de su identidad, quién Él es. De acuerdo a lo que vemos en el texto de la Torá, el Eterno ha tenido siempre la intención de darse a conocer al ser humano a través de sus obras poderosas, a través de su intervención en la vida de un pueblo, de personas, y todo eso quedó registrado en el texto de la Torá, porque Él quiere darse a conocer, dar a conocer su nombre y dar a conocer su carácter. Hemos visto alrededor de 15, 16 conceptos que nos hablan acerca del Eterno, y hoy vamos a continuar hablando acerca de qué es el carácter de Adonai. En el video anterior hablábamos acerca del concepto de El Gadol, y veíamos que la palabra Gadol, que en el texto hebreo significa grande, en esencia no describe que el Eterno esté en un lugar muy elevado o que sea muy alto, o sea que el Eterno está hasta por acá, la parte más alta, y ahí se mantiene, sino que el concepto de Gadol nos habla de que Él está creciendo, ¿sí? En nuestra mente occidental pensamos que Dios es grande, Él está en un nivel elevado, alto, y está ahí, y ahí se mantiene. Pero desde la perspectiva del texto hebreo, la palabra Gadol significa que Él está creciendo constantemente. Crece en poder, crece en sabiduría, crece en gloria, crece en santidad, crece en majestad. Él es el Gadol, el que crece constantemente. Hemos tenido un texto como base para este estudio. Bueno, hemos tenido varios, pero recientemente estamos viendo Devarim, capítulo 10, en el verso 17, que también es Deuteronomio 10, 17. Y hemos estado analizando el texto hebreo porque ahí encontramos varios conceptos que definen el carácter del Eterno. Como dije, el Gadol es el concepto de la semana pasada, y hoy vamos a ver un concepto nuevo, pero igualmente especial y maravilloso que encontramos dentro de este pasaje. Y vamos entonces a leer nuestro pasaje. Bueno, aquí ya lo tenemos, espero que ahí se alcance a ver. Ahí está, creo que ahí se ve. La lectura del verso 17 en Devarim, capítulo 10, empieza diciendo: Ki Adonai Elohechem u Elohei Elohim ve Adonai a Adonim, a él, a Gadol, a Gibor, ve a Norah, asher lo yisafanim, velo yikach shohad.
¿sí? Lo volvemos a leer un poco más lento. Ki Adonai Elohechem u Elohei Elohim Be Adonai a Adonim a El Agadol Agibor Ve Anorá Asher Lo Yizafanim Velo Yikach Shohat. ¿Sí? Ya lo hemos leído muchas veces. En una publicación en este mismo canal vamos a poner el texto y abajo estaría perfecto poner la fonética para que usted pueda fonetizarlo. Lo vamos a publicar un poco más adelante. Traducción. Dice, porque Ki Adonai Elohechem, porque Adonai, el poderoso, el Elohim de ustedes, u Elohei a Elohim, él es el poderoso de los poderosos. Ve Adonai a Adonim, él es el juez de los jueces. Aquí vemos el concepto de Din. Din es el juez y de la palabra Din viene Adonai. Entonces dice, ve Adonai a Adonim, él es el juez de los jueces. A él, la palabra él en el texto de la Torá significa la autoridad fuerte, la autoridad más alta, la autoridad que gobierna sobre todas las cosas. Dice, es él, Adonai, a él, la autoridad más alta. La traducción al español traduce la palabra él como Dios, pero específicamente significa autoridad, el que está en la autoridad más alta. La letra Lamed aquí, esta pequeñita, significa guiar o dirigir. El Eterno es la autoridad más alta que guía el curso de la existencia del ser humano y del universo entero. Luego vimos Agadol. Agadol es la expresión que vimos la semana pasada, que significa está creciendo. Venía de la palabra Gadel. Gadel significa hilar o tejer, como tomar una prenda, un hilo, y lo tejes y haces una cortina que crece y crece y crece. Agibor es el que prevalece, el que no demuda, el que no se cansa, el que no se detiene, el que prevalece, el que permanece de pie. Be'anorá es la palabra que vamos a ver el día de hoy. Esta, Be'anorá, Asher lo yizafanim. Dice que no levanta, yizá es levantar, que no levanta los rostros. Es decir, que no hace acepción de personas o que no respeta a las personas por su apariencia. Velo yizafanim, velo yikach shohat, y que no acepta regalos. Entonces la palabra que vamos a analizar el día de hoy es esta. Yo sé que de repente el texto hebreo se ve como un poco complicado porque tiene muchos puntos y bueno, si usted ha tenido alguna clase de hebreo sabrá que los puntitos ayudan a fonetizar, pero es importante de repente aprender la lectura también sin los puntitos, ¿sí? En la traducción que hacemos de la Torah en este canal nos basamos en el Códex de Alepo, que no tiene los puntitos, pero bueno, dice Ve'anorá. Ve'anorá, la traducción de esta frase que describe el carácter del Eterno, la traducción al español dice que esta frase significa terrible. Y entonces ahí nos enfrentamos a un problema. Dice Ve'anorá y la traducción al español dice que esta palabra significa terrible o temible. Decimos, ¿en qué momento pasamos de hablar de un Dios amoroso? El Eterno es un Dios amoroso. Así se describe en la mayoría de los conceptos que vimos anteriormente. Por ejemplo, cuando habla en el libro de Éxodo, Shemot, nos dice que el Eterno es el Rahum Behanun y el Jafaim Berab Gesed Behemet, y dice él es un Dios de amor entrañable, es un Dios que abre la puerta a la misericordia para que podamos entrar. También dice que él es un Dios de una bondad infinita, el que da la calidez paternal.
para su creación, para todos los seres humanos. Y entonces de repente nos encontramos en este pasaje que acabamos de leer con la palabra Be'anurá y decimos terrible, temible. ¿Dónde salió esa traducción? ¿De dónde salió ese concepto que nosotros tenemos al español? ¿Qué significa esa palabra? Vamos a empezar explicando un poco acerca de cómo funcionan los adjetivos dentro de los idiomas. Un adjetivo es una palabra, es una expresión, es una palabra en una lengua que se utiliza para describir las características o las cualidades que presenta un objeto o un sujeto, una persona. Los adjetivos sirven para describir objetos, lugares o personas. Entonces un adjetivo, por ejemplo, aquí en Occidente, un adjetivo va a describir las cualidades de los objetos. Si nosotros, por ejemplo, visualizamos nuestra ventana y decimos, yo aquí tengo una ventana, visualizamos una ventana, ¿cómo describimos la ventana? Aquí en Occidente, pues decimos la ventana es pequeña, es rectangular y es de color negro. ¿Qué estamos haciendo cuando describimos? Bueno, estamos dando estamos señalando cualidades que describen la apariencia del objeto. Estamos describiendo la apariencia de este objeto, que en este caso es la ventana. Pero en el pensamiento hebreo, de los hebreos pensadores que escribieron la Torá, los adjetivos funcionan un poco diferente. ¿Sí? Los adjetivos no describen la apariencia, sino describen la función. Volvemos al ejemplo de la ventana. En Occidente decimos la ventana es rectangular, es pequeña y es negra. Estamos describiendo la apariencia en Occidente. Pero un pensador hebreo, de los que escribieron la Torá, diría de la ventana, yo veo en ella el horizonte. ¿Se da cuenta cómo la mentalidad es completamente diferente? Mientras en Occidente nos centramos en las características que describen la apariencia del objeto, el pensador hebreo de la antigüedad, de los que escribieron la Torá, ellos no se centran en las apariencias, sino se centran en la función. El pensador hebreo diría, yo veo el horizonte a través de ella. Y no nos habló de nada de las características de la apariencia, sino para qué funciona la ventana. Y la ventana sirve para ver el horizonte, las aves, las montañas, tal vez un río a lo lejos, tal vez el sol en la mañana, tal vez el sol en el ocaso cuando el día está terminando, o tal vez las estrellas. Pero no hablamos de la apariencia de la ventana, sino de la función que tiene. Entonces, cuando nosotros vemos el adjetivo que acabamos de leer en el texto de la Torá, como Be'anorá, la traducción dice es terrible. Y automáticamente nuestra mente occidental nos lleva a pensar que la apariencia del Eterno es como algo que infunde miedo. De hecho, en el texto griego hay una palabra muy conocida que es la palabra phobos. Phobos, que significa como un temor que a veces es inexplicable o un temor que a veces es infundado. Y nosotros pensamos que a eso se refiere la palabra temible, como un temor infundado que la gente tiene acerca de Dios, y la gente dice, yo tengo miedo de Dios. Y entonces va a la Biblia y dice, es que aquí dice que Dios es terrible. Y la gente dice, bueno, está bien que yo tenga miedo de Dios porque Él es terrible. Pero vemos la diferencia entre cómo se ve la expresión en el pensamiento occidental y cómo se ve la expresión en el pensamiento oriental. Bueno, vamos a definir el concepto. Vamos a sacar nuestra tabla, obviamente, para ver el desarrollo del campo semántico de esta expresión. Bueno, ya tenemos aquí nuestra tabla. Perdón, en esencia, la expresión que encontramos en el texto que leímos es Be'anorá. Ve es una letra Vav que en el texto hebreo significa I, es como una conjunción I, la Y en español.
y tenemos una letra G que funciona como un artículo de objeto directo, como un artículo definido. El y luego la palabra, el adjetivo nora, que al español se traduce como temible, como terrible. Etimología de la palabra. Cuando nosotros buscamos la palabra, nos dice la etimología que la raíz de la expresión es la palabra que está conformada por dos letras hebreas. La primera es la letra Yud y la segunda es la letra Rosh, que en el sistema pictográfico o en el sistema que conocemos como el proto-sinaítico, que utilizaba caracteres que eran dibujitos prácticamente, se llaman pictogramas, pero vamos a llamarle dibujos. Encontramos que la letra Yud era la figura esta que representaba la mano o el brazo de un hombre, y en segunda instancia la letra Rosh, que Rosh en el texto hebreo significa cabeza y obviamente pues es la cabeza de un hombre. Yud y Rosh forman la raíz Yar, y de esta raíz viene de Anora. ¿Cuál es el significado esencial de la raíz? El significado esencial es la mano del hombre. Es una mano, es un hombre. ¿Qué significa? La mano y el hombre. La mano del hombre. Nuestra mano. Entonces, etimológicamente la raíz Yar transmite el concepto de lanzar. Porque esa es la función de la mano. Cuando usted quiere deshacerse de algo, está trabajando y toma una hoja y hace una bolita, la lanza y la hoja se va. La función de la mano es lanzar. Entonces, en la etimología, esta raíz transmite ese concepto, el concepto de lanzar. ¿Qué otros significados tiene esta misma raíz hebrea? Primero es la mano del hombre. La mano del hombre se utiliza para lanzar. Esencialmente, esta raíz transmite el concepto de lanzar. También hace alusión a un objeto directo que sería el río o la lluvia. Y también hace alusión a un pensamiento abstracto que es el miedo. La mano del hombre lanza objetos. También la raíz transmite el concepto de lanzar el dedo para mostrar una dirección o para señalar un camino por el cual se debe andar o vivir. Yar es lanzar el dedo para señalar una dirección hacia donde se debe andar o vivir. Y la palabra también significa lluvia. La lluvia es lanzada desde el cielo hacia la tierra. Los significados puntuales entonces de la raíz Yar son lanzar o la mano del hombre que lanza. Significa lanzar el dedo para apuntar o señalar. Y también significa la lluvia que es lanzada desde el cielo hacia la tierra. Bueno, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque a partir de esta definición vamos a ver cuántas palabras se derivan de la misma raíz. Y de esa raíz también vamos a encontrar la palabra Nora, que está directamente emparentada o relacionada con el significado de la raíz. ¿Qué otras palabras derivan de esta raíz? Bueno, ahora tenemos algunos sustantivos y que se derivan de la misma raíz, que es Yar, que en esencia significa lanzar. Todavía no llegamos a la palabra Nora, como aparece en la lectura de nuestro verso, sino que ahora vamos a analizar otras palabras que están relacionadas en significado con la raíz y que también están relacionadas a la palabra Nora. Pero para llegar allá tenemos que visualizar primero todo esto. La raíz es Yar, y de esta raíz deriva, por ejemplo, el sustantivo que sería Yeor, que significa un arroyo. ¿Qué es un arroyo? Es un flujo de aguas, como un río,
que avanza, que fluye, que se mueve. Entonces la palabra yeor nos habla de el agua fluyendo como en un río. Y específicamente es un arroyo de aguas. Yeor. Yeor y también viene de yar. ¿Se da cuenta? Aquí está la yud, aquí está la letra rosh. En medio tenemos una alef y tenemos una letra vav para fonetizar o. Yeor. Pero es de la misma raíz, yar. Posteriormente tenemos la palabra yaré, aquí, que es la letra yud, rosh y alef, yaré, que significa miedo o reverencia. Yaré. Yaré significa esencialmente el fluir o el estremecerse de las entrañas. Como cuando usted tiene miedo de algo, tiene un miedo muy profundo, es un miedo que hace que sus entrañas se muevan. ¿Sí? Ese es yaré. Es el miedo ante una circunstancia de peligro o es el miedo ante una situación desconocida o es también la reverencia que se rinde a alguien de importancia. Le doy un ejemplo más conciso de yaré. Cuando usted tuvo la entrevista con el jefe, cuando usted fue al trabajo y le dijeron vas a pasar con el jefe, el que manda en esta empresa, por ejemplo, le sudan las manos, le suda la frente a veces y lo primero que sucede es que siente algo en el estómago y dice, ay sí, pero antes necesito ir al sanitario. ¿Por qué? Porque algo se le movió en las entrañas. Eso es yarí. Es el miedo o la reverencia de estar delante de alguien importante. Yarí. ¿Sí? Tenemos otra expresión que es la palabra moré. Moré, que también viene de yar, lanzar. ¿Se acuerda que yar significa lanzar el dedo para apuntar un camino o una dirección por donde andar o por donde vivir? Eso es yar. Y entonces moré es una palabra que tal vez usted conoce, significa maestro. Maestro, el que indica con su dedo hacia dónde hay que ir. Mire qué buen ejemplo. ¿Sí? El dedo señala. Entonces, moré en el texto de la Torah es maestro. Maestro. Cuando al padre Jacob lo bendice Isaac, su padre le dice, tú vas a ser maestro sobre tus hermanos. Al padre Jacob, que posteriormente se llamaría Israel. Le dice, tú vas a ser maestro sobre tus hermanos. Y la palabra moré significa maestro, pero la misma palabra también moré significa una estación climatológica, la estación de lluvia, la estación de abril, de marzo a abril, que es la estación o que sería la temporada de las primeras lluvias. Moré es la lluvia temprana. De eso podríamos discutir muchas cosas. La enseñanza de un maestro es como la lluvia temprana que ayuda a germinar el fruto. Entonces, la palabra moré también significa guardar la reverencia. En algunas circunstancias me ha tocado compartir como maestro y dar algunas pequeñas clases de enseñanza del texto hebreo, de la Torah. De todos los alumnos que he tenido, que no han sido muchos, pero he tenido a mis alumnos, de todo el grupo he tenido alumnos que pasan desapercibidos en la clase, que están ahí solo porque alguien los invitó, porque es forzoso que estuvieran y ya. Hay otros alumnos que me respetaban, tenían un debido respeto hacia mi persona, porque sabían que yo les podía poner una nota roja en sus exámenes.
podía ponerles una calificación con tinta roja y eso les daba miedo. Pero de verdad habían 1 o 2 alumnos que yo he tenido que me estimaban porque sentían que podían aprender algo conmigo. Y ellos se esforzaban y eran los que más aprendían. Entonces, el concepto de Moré es el maestro. También es la lluvia temprana que ayuda a germinar el fruto. La función de un maestro es hacer que los mandamientos de la Torá germinen en nuestra vida y podamos llevar un fruto. Y en última instancia, derivado de la misma raíz, es importante que no perdamos eso. Estamos analizando la raíz porque esta raíz nos va a llevar al concepto de Anorá, que en la traducción al español es Dios temible o Dios terrible. Pero estamos haciendo el desarrollo para entender el concepto. La última expresión que tenemos aquí abajo es la palabra hebrea Torah. Torah. Y la Torah es lo que nosotros estudiamos todos los días. La Torah es el libro que fue escrito por Moisés, que está dividido en 5 secciones, que son Bereshit, Shmot, Bamidbar, la sección de Vaikra y la última Devarim, que el texto en español sería Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Torah. Esa es la Torah de Moisés. Entonces, desde la perspectiva de esta definición, el concepto de la Torah es una instrucción. Es una instrucción que nos muestra cuál es el camino por el cual debemos vivir. Y ese camino nos va a llevar a conocer el carácter del Eterno. Por eso estamos aquí. Porque estamos estudiando Torah y la Torah nos guía, la Torah es nuestro camino de hacia dónde tenemos que ir. Dentro de la palabra Torah, la expresión que más se repite en la Torah es la palabra mitzvot. La palabra mitzvot viene de tzavá y tzavá significa una señal en el camino. La Torah es el libro de instrucciones. Usted quiere hacer una receta buena, rica, toma su libro de instrucciones que se llama recetario y sigue paso a paso cada orden en cuanto a cuántos gramos, en cuanto a qué tiempo, qué porción, y usted obtiene un platillo delicioso, excelente. La Torah es lo mismo. La Torah es el libro de las instrucciones que nos dicen hacia dónde ir, cómo vivir y cómo caminar para llegar a tener un encuentro personal con el carácter del Eterno. Eso es la Torah. Recapitulamos. Tenemos una raíz hebrea que es la palabra yar, que significa lanzar, que en esencia significa la mano del hombre, y con la mano lanzamos objetos. De esta raíz tenemos varios adjetivos como yeor, que es un arroyo de aguas. Tenemos la palabra yaré, que es el miedo, la reverencia. Tenemos la palabra moré, que es la palabra maestro o la lluvia temprana. Y tenemos la expresión Torah, que es el libro de las instrucciones de cómo vivir y hacia dónde dirigirnos. La Torah tiene mitzvot, que son instrucciones o señales en el camino. Entonces, ahora sí podemos definir el concepto de Norah. ¿Ok? La palabra tal cual aparece en el texto que leímos es la palabra Norah. Letra Nun, Vav, Rosh y Aleph. Norah. Pero proviene de la misma raíz, que es la palabra Yar. ¿Sí? Y en definición, la palabra Norah no significa terrible, no significa temible, sino la palabra Norah significa el que lanza el dedo para dar una instrucción, el que es un maestro, el que merece respeto y reverencia por ser quien es. La palabra Ve Anorah significa
el que impone su respeto, porque es el que señala la manera correcta de vivir. La Torah dice, Lutinaf. Dice, no te encenderás en una pasión desordenada con la mujer de tu prójimo. Lutinaf es el Moré eterno y santo, diciéndonos hacia dónde tenemos que vivir y hacia dónde tenemos que caminar. Entonces Él infunde o Él impone su respeto, porque Él tiene la autoridad con su dedo para señalar cuál es el lugar correcto hacia dónde ir y cuál es el camino correcto hacia dónde vivir. Hay un pasaje muy interesante en el texto de la Torah que nos habla acerca de esta función del Eterno en su carácter. El texto está en Shmot, capítulo 31, verso 18. Vamos a darle lectura. La lectura de Devarim, capítulo 31, verso 18, dice de la siguiente manera. Vayiten el Moshe que jalato le davar ito behar Sinai shenei luchot ha'edut luchot eben ketubin be'erzeva Elohim. Vayiten el Moshe que jalato le davar ito behar Sinai shenei luchot ha'edut luchot eben ketubin be'erzeva Elohim. Y entonces le dio a Moisés, después de que terminó de hablar con él en el monte Sinai, dos piedras, dos tablas, lujot, es de donde viene la palabra en español laja, que es una laja de piedra. Le dio dos tablas de piedra, que son el testimonio. Tablas de piedra escritas, ketubin be'etzeva, escritas con el dedo de Elohim. Eso nos habla del concepto de Nora, de la raíz yar, el que lanza el dedo para mostrar la dirección a través de la cual la gente tiene que vivir o andar. Cuando el Eterno lanzó el dedo, cuando Moisés subió al monte en Shmot capítulo 20. Subió al monte, el monte se llenó de humo y de fuego y de relámpagos y un sonido de trompeta. Estaba prohibido que el pueblo de Israel tocara el monte o algún animal, porque el Eterno estaba ahí. Y el Eterno descendió y con su dedo escribió. Ahí el Eterno estaba lanzando el dedo para señalar la dirección hacia donde los hijos de Israel tenían que vivir. La palabra que encontramos aquí en el texto dice Be'ar Sinai shenei luchot ha'edut. Shenei luchot ha'edut. Dos tablas de piedra, que es el testimonio, edut. La palabra edut viene de get, que significa ser testigo, que señala algo. El concepto de get es como la persona que está sentada junto a un camino y tú pasas manejando en el carro y te detienes y le preguntas a esa persona junto al camino: voy para Uruguay, saludando a nuestro amigo Eduardo de Uruguay. Vamos para Uruguay, ¿por aquí es correcto? Y la persona que está junto al camino te dice así, es todo derecho. Y tú sigues a esa dirección. Entonces, dicen, Shenei luchot ha'edut. Edut es el testigo que está sentado junto al camino, que te dice que tu dirección es correcta, que estaba escrito en las tablas de Moisés, las tablas que recibe Moisés.
los 10 mandamientos. Eseret Adivarim Averit. Los 10 mandamientos, las 10 palabras, que se llama también el pacto del Eterno con Israel. Ese día el Eterno tomó su función de moré, de maestro, de instructor, y les dijo, es hacia allá el camino. ¿Qué dice el primer mandamiento? Son 10 mandamientos el primero. Dice, Lo yeleja Elohim achrim al panay. No tendrás otros dioses intermediarios entre tú y yo. Somos tú y yo. Al panav dice sobre mi rostro. No habrá alguien sobre mi rostro entre tú y yo. Tú me ves a mí, yo te veo a ti. El primer mandamiento. Entonces, cuando el texto de la Torah describe al Eterno como de Anorá, no es como alguien que cause miedo, que sea terrible, sino como alguien que tiene la autoridad para apuntar. Hay un pasaje muy interesante en el texto de la Torah que nos habla del miedo. Dice, y entonces el Eterno andaba caminando sobre el viento en el huerto y le dijo, Adán, Adán, ¿a dónde estás tú? Y él se escondió y le dijo, me escondí porque oí tu voz y tuve miedo. Pero ese miedo estaba impulsado por la idea de haber violado o de haber transgredido la instrucción divina. Pero nosotros, cuando vivimos en el mandamiento, no tenemos miedo, phobos. Tenemos yaré, reverencia. Y la reverencia se entiende como fluir hacia la dirección que se nos ha señalado. Hay gente que dice, yo tengo miedo de Dios, pero es el miedo como Adán, que se escondió a la voz del Eterno. Y la gente dice, tengo miedo, y tú le preguntas, ¿pero de qué tienes miedo? No sé, pero Dios me asusta. Entonces, ese no es un miedo correcto. Tengo miedo a que Dios me castigue, tengo miedo a que Dios me extermine, tengo a que Dios termine con mi vida, tengo miedo a dormir y no despertar mañana. Es el miedo, la fobia, el phobos. Pero cuando nosotros amamos al Eterno y sabemos que Él nos ama, no sentimos miedo, sentimos reverencia. ¿Y qué es la reverencia? Fluir como el río que fluye, fluir hacia la dirección que el Eterno señala. Hay un texto en el libro de los Proverbios de Salomón que dice, Rishon Chochma Yirat Hashem, la cúspide de la sabiduría, Chochma de la Chochma, del conocimiento, la cúspide de la sabiduría es fluir con Hashem, Yirat Hashem, fluir con Él, lo que fluye de Hashem. Hashem es como un río enorme, gigantesco, de sabiduría. Si tú remas contra el río, estás remando contra la sabiduría de Hashem. Pero si tú fluyes como un barquito de papel en una corriente, dejas que Él te lleve. Fluyes. Rishon Chochma Yirat Hashem. La sabiduría, la cúspide de la sabiduría es fluir, el fluir con Hashem, con el Eterno. No que vayas en contra de, sino que fluyas con Él. Si Él dice Lotinaf, Lotinaf. Si Él dice Lo yeleja Elohim acherim al panayav, entonces no tenemos otros dioses aparte de Él. Si Él dice no tengas otro Dios después de mí, entonces no lo hay. Si yo quiero poner otro en medio de Él y yo, estamos fluyendo en contra, estamos remando en contra del Eterno. Rishon Chochma Yirat Hashem. Y la palabra Yirat significa también Yar,
fluir hacia donde Él lanzó el dedo. Hay un pasaje que no recuerdo bien, está en Shmot capítulo 15, verso 11, que dice: Mi kamoja ba'elim Hashem, mi kamoja netar bakodesh, nora teilot oser ve'ele. Dice: ¿qué Dios hay como tú entre los poderosos? Terrible en alabanza. Quiere decir que impone respeto en su alabanza. La gente dice: yo alabo a Dios, yo alabo al Eterno, pero va fluyendo en contra del fluir del Eterno. No lo está honrando. El Eterno dice: es para allá, pero la gente quiere ir al otro lado. Y dice: yo adoro al Eterno. No lo adora. Dice: Nora Teilot, el que impone respeto en su alabanza. ¿Qué hemos visto el día de hoy? La palabra Nora describe el carácter del Eterno como un maestro poderoso, sabio, que señala la manera de vivir. Cuando el Eterno señaló hacia dónde caminar, cuando dio Esrenei Lujot Aedut, cuando dio 2 tablas de piedra con el testimonio. Edut es Ged, que es el testigo que está junto al camino. El Eterno impone su respeto. Cuando nosotros decimos respetamos al Eterno, es porque vamos en el flujo hacia donde Él nos guía. Dejamos que nuestra vida fluya hacia Él. Baruch atah Adonai. Amén ve amén.